presentarte al doctor Rubén Collantes y al doctor Javier Pití. Ellos están nuevos en las clases a partir de esta semana. Okay. Están aquí ya con nosotros. Entonces, el doctor Collantes estudió en Perú y el doctor Javier estudió en Francia, ¿cierto? Sí, correcto. Entonces, te voy a mandar el resto de la información, pero más o menos ellos están trabajando con nosotros en el artículo que tiene que ver con biodiversidad y sostenibilidad. Es el importante artículo que te estamos enviando prontito. Así que bueno, saludos a todos. Yeah, perfect. Muchas gracias por incorporar a la capacitación, pues, al bootcamp. Ok, ya. ¿Alguna pregunta antes de comenzar? De verdad quiero aclarar sus dudas y todo para poder avanzar, porque hoy día vamos a comenzar lo práctico, ¿ok? Entonces, es bastante importante si tienes una duda sobre el proceso entero o cualquier cosa que pregunten ahora, porque voy a partir corriendo hoy día. Come on. Nobody? Bueno, si quieres iniciamos y sobre la marcha van surgiendo All las right. Okay, yeah. Well, fantástico. Pensé que habría por lo menos un par de dudas. Pero comenzamos entonces. Check it out. Look what I got for you. Ustedes van a recordar que aquí empezamos a hablar sobre esto, y esto es la parte, voy a simplemente comenzar con la parte más técnica. Ok, pero hay un interfaz, y esto es lo que quiero que ustedes, como que la información que absorban, que es súper clave en todo eso, que estamos hablando sobre un interfaz, ¿cierto? Donde tenemos dos actores principales, ¿ok? Uno es el interfaz digital, ¿ok? Nuestros artículos tienen que satisfacer, ¿ok? Los sistemas digitales, ¿ok? Y eso, lo que vamos a hablar un poco sobre esto ahora, ¿cierto? Es cómo podemos satisfacer estas partes digitales, ¿ya? Para que los artículos sean optimizados. Y esta es la parte en el título del bootcamp y la propuesta que hicimos, ¿cierto? Que pusimos algo sobre data science o data mining, ¿ok? Y hoy en día el término es bastante amplio cuando hablamos de data science, ¿ok? Pero esto es la parte donde vamos a hablar sobre la interacción de nuestra información, de nuestro data, sobre digamos, el sistema digital, y cómo las palabras en sí, las referencias y cosas, ¿cierto? Nos ayudan a interactuar de una forma satisfactoria con, podemos decir, con la máquina, ¿ok? Con the matrix, ¿ok? Now, el segundo interfaz y que nosotros vamos a empezar a trabajar hoy día directamente, ¿ok? Es el interfaz humano, ¿ok? Y eso es peer review, editores, etcétera, ¿ok? Porque eso es nuestra, digamos, gran pared que debemos escalar antes de publicar el artículo científico. Draft, ¿cierto? Manuscrito. Enviar el draft al journal correcto, ¿ok? Al journal correcto, a la revista correcta. Muchos R's. R correcta, revista. I hate it. I hate your language. No, it's okay. Bonito. ¿Ok? Pero muchos R's. ¿Ok? A la revista correcta, ¿ok? Clave. Y después, ¿cierto? Tenemos esta pared de peer review, editor,
¿Ok? Y eso es donde tenemos que atacar, atacar, atacar. ¿Ok? Entonces, hablamos sobre el primer interfaz. Now, como habíamos dicho, ¿ok? Uno de los 10 mandamientos de todo este sistema, ¿ok? Es el almacenamiento, ¿ok? La clasificación, la búsqueda y el acceso a la información en un espacio digital es totalmente uniforme. ¿Ok? Por ejemplo, ¿ok? Browser, ordenador, ¿cierto? Search engine. ¿Ya? Link. ¿Ya? Click. Página. ¿Ya? Hopefully, like, share, post. ¿Ya? Repeat. ¿Ya? Eso es básicamente, ¿cierto? La manera que interactuamos con la información en línea, ¿cierto? Abremos el ordenador, search engine, ok, el search engine nos da una link, clic, página, ok, información obtenida y hopefully, ojalá, like, share, post, backlink, ok. Lo mismo con la información, artículo científico, ok, browser, search engine, ¿cierto? Y esto puede ser Web of Science, Google Scholar, Scopus, biblioteca X. Okay. All right. Search engine. Yeah. Link. Yeah. ¿Cuál es el link al artículo? Click. Click. ¿Cierto? Y en vez de, tenemos como un escalón más, que sería revista, ¿ya? Artículo, ¿ya? Info obtenida, ¿ya? Y ojalá, ¿cierto? Ojalá, ¿cuál es el link? ¿Ya? O el like. Ok, en un artículo científico, ok, I love it. Quiz, pop quiz, people. Ok, en el artículo científico, ok, ¿cuál es el equivalente de like, share, post? Okay. ¿Cuál es el equivalente a compartir la página o compartir el link? ¿Cuál es el equivalente en un artículo científico? ¿Cómo compartimos ese link? Referencia bibliográfica. Yes, I love it. Who said that? ¿Quién dijo eso? Doy. Danny. Dani. Danny. Yeah, perfect. All right. Star student. All right. Star student. Perfect. Okay. Now, exactamente. ¿Y cómo lo terminamos? Referencia bibliográfica. Now, si queremos hacer repetir en este ciclo, okay, what is the best repeat? ¿Cuál es la mejor repetición de este ciclo? All right, te citan. Right? Citan a tu artículo. Right? Eso es lo mejor. Right? Ok, haces todo este proceso de construir la información, obtener y después construir, que es lo mismo de buscar información de cualquier tipo, hoteles en, no sé, en Santiago de Chile, ok, lo mismo de buscar artículos científicos, mismo proceso, como hemos visto, ok, y después, ¿cuál es como el proceso, cómo finaliza el proceso de este ciclo? Obviamente con una referencia bibliográfica. Perfecto, good job, Danny. Okay. Y después, lo mejor, la crema, right? Yeah, te citan a ti. Love it. Now, okay, ¿cómo se ve esto en un espacio digital? ¿Cierto? ¿Cómo se ve eso? Porque obviamente todo este sistema algorítmico, okay,
Google lo tiene absolutamente claro, ¿ok? Entonces, lo que les voy a mostrar gráficamente, y a lo mejor si hay algunos IT guys, computer nerds in here, ¿ok? A lo mejor que lo hayan visto. Siempre hay algunos, ¿ok? Que dicen, oh yeah, all right, I know what that means. Now, big deal, ¿ok? Esto es la visibilidad en un espacio digital. ¿Ok? La visibilidad en un espacio digital. Y básicamente lo que significa estos son enlaces de páginas a otras páginas. Yo creo que hemos visto esto. ¿Ok? Pero el ciclo, y como pues, dos cosas acá. El ciclo completo y lo más importante. All right? And this is the love cycle. Okay, this is the visible love cycle. Es que uno, ¿cierto? Recibe una cita, ¿cierto? De un base de datos, un artículo, ¿cierto? Una revista importante, boom, que le da visibilidad, ¿ok? Y después esta coherencia de tener ambas direcciones, que significa, ¿ok? Si tú quieres publicar en Journal of Botany, ¿ok? Journal of, yo veo que muchos de ustedes tienen temas relacionados a las ciencias naturales, ¿ok? De la tierra, ¿ok? Fantástico, all right? Now, esto significa, si tú quieres publicar en Journal of Botany, ¿ok? Obviamente, uno, tienes que citar esa revista, ¿no? ¿Cierto? Tiene que ser obvio, right? Debes poder, y eso es como el ejercicio que hicimos el otro día, right? La última vez, tienes que citar tu revista, ¿no? Claro, ¿ok? Y ojalá en el futuro, o sea, a donde apuntas, y bueno, esto es otra clase, que cómo reconozco la novedad y la contribución de mi trabajo. ¿Ok? Now, en este sentido, si tú estás citando Journal of Botany, ¿ok? Obviamente en algún momento vas a querer lo recíproco que te citen a ti, ¿cierto? Para entrar a ese círculo de citaciones. ¿Ok? Now, importante también acá es ver, ¿ok? Esta dinámica de inbound links, y para el artículo científico podemos decir que son citaciones, ¿ok? De baja calidad, ¿ok? Aunque sean muchas, no aumentan la visibilidad tanto como una buena referencia acá. Por ejemplo, D tiene su tamaño solamente por E acá, y A un producto de D, ¿cierto? Y eso es solamente porque E tiene una visibilidad mayor, ¿ok? Now, check it out, ¿ok? Esto podemos dividir en las bases de datos las indexaciones que ya conocemos o debemos conocer, ¿ok? ¿Cuáles son las principales indexaciones? ¿Ok? Las métricas, all right? Web of Science. ¿Ok? Podemos decir que esto es lo más visible. EASY, JCR, Web of Science, right? Web of Science, ¿ok? Y después tenemos Scopus, que es grande, donde ustedes, bueno, tremenda marketing que hace Scopus para que todos quieran publicar Scopus, ¿cierto? Entonces, está como en este nivel, entre bastante visible, pero hay de pobre calidad en Scopus también, ¿ok? Y después viene todo lo que es Cielo, Latin Index, Redalyc, ¿ok? Aquí abajito. All right? So, aprendizaje. All right? Citar lo más visible e importante. Yeah. EASY, WAS, Scopus, etc. Okay. Y
right, apuntar, ser citado en algún momento por las mismas publicaciones. ¿Ok? Y es como bastante obvio, ¿no? Que si publico en estos journals quiero que me citen, ¿cierto? Pero es algo que debes tener en conciencia, ¿ok? Porque uno de los, y como les voy a mostrar un poquitito más adelante, all right, es futuros estudios. ¿Ok? ¿Cuáles son las implicaciones de mi trabajo? ¿Ok? ¿Qué significa mi trabajo en este momento para futuras investigaciones, futuros trabajos? ¿Cómo me van a citar? ¿Y cómo van a utilizar esta información para desarrollar más información? ¿Ok? ¿Me entienden? ¿Ya queda claro esa parte de si tú quieres citar algo, en algún momento tienes que pensar y obviamente incorporar en lo escrito, en tu artículo, cómo otros autores te van a citar a ti a través del trabajo que estás desarrollando en este momento. ¿Ok? Porque eso es la coherencia que queremos lograr en el futuro, ¿no? Y que dará, según los algoritmos, más visibilidad a tu trabajo y por lo tanto tendrás más citaciones y más impacto sobre el tiempo. ¿Ok? All right? So, eso es el interfaz, ¿cierto? Digital que debemos y queremos satisfacer estos procesos algorítmicos que clasifican y que dan visibilidad a nuestro trabajo sobre el tiempo. ¿Ok? So, punto 1. Now, ¿cómo satisfacemos a la misma vez y moviendo hacia el interfaz humano? ¿Ok? Porque tenemos que satisfacer, como les decía, esta interfaz digital y también tenemos que satisfacer esta interfaz humano. ¿Y cómo podemos, cuáles son, las características de lo que escribimos y los artículos que hacemos, cuáles son las características que mezclan ambos interfaz? ¿Cómo podemos satisfacer ambas cosas a la misma vez? No, esto es obviamente características que hemos estudiado y otros autores también, porque estos son de otros autores, como por ejemplo el gráfico aquí en mano derecha, que dicen que estos aspectos o estas características o dimensiones, porque lo tenemos que pensar como dimensiones, ¿ya? Estas dimensiones son las más importantes para satisfacer los criterios o las criterias digitales en cuanto a la visibilidad de un artículo científico. Entonces, ¿cómo construimos esto? Now, hay 3 variables y los vamos a incorporar. Tenemos como 60 horas, algo así, para repetir esto 1000 veces. Pero, los voy a introducir ahora y después lo vamos a empezar a poner en práctica. So, lo primero, y lo voy a decir una y otra vez, es que las palabras claves y las palabras claves en sí que tú eliges, tienen que ser lo mismo del título del artículo, absolutamente clave, y eso es porque las mismas palabras claves, las mismas keywords que tú utilizas para buscar la información, tiene que tener una coherencia con tu bibliografía y las referencias citadas en la bibliografía, Es obvio, Es bastante obvio, pero para algunos como que no les entra la idea, Now, es decir, mis keywords son las mismas
que utilizo para encontrar artículos para citar, ¿ok? Y si los pongo en el buscador, si las pongo en el buscador, ¿ok? Encontraremos, ¿ok? Los mismos artículos citados en mi bibliografía, ¿ok? Es obvio, ¿ok? Es obvio, all right? Las palabras claves que utilizas para buscar la información que has citado, ¿ok? En tu bibliografía son las mismas palabras claves que vas a utilizar para tu artículo, y esas palabras son el mismo título del paper, ¿ok? Vas a tomar las palabras claves y vas a desarrollar un título a partir de esas palabras claves, ¿ok? Porque eso nos va a dar una coherencia entre el título de nuestro paper, las palabras claves que utilizamos para buscar, ¿right? Y esta es la parte digital también. No lo estoy inventando, ¿cierto? Es como funciona la búsqueda y, ¿cierto? El ciclo de citación, right? Tener una coherencia en la bibliografía, ¿ok? Entonces, no lo estoy inventando. Es como funciona algorítmicamente, ¿ok? Entonces, all right, now, la tercera dimensión, ¿ok? Es la tercera, no, la tercera dimensión es justamente, y aquí dice years, ¿ok? Pero es tiempo, ¿ok? Entonces, de la misma manera, ¿ok? Que palabras claves y títulos de los títulos del paper van evolucionando sobre el tiempo, nosotros tenemos que construir una línea de tiempo coherente de las referencias bibliográficas que nosotros citamos, ¿cierto? Y eso es decir, el marco teórico, ¿cierto? Tiene todo un desarrollo evolucionario de la información que nosotros estamos citando, ¿ok? No es que tú dices 2008, 2012, 2001, 99, 2021, ¿ok? Esa no es la forma, ¿ok? No es la forma, ¿ok? La forma es construir la historia bibliográfica a través de un orden coherente de años, ¿cierto? De años. Primero en 1999 clasificaron el primer hongo, ¿cierto? Luego en 2004 otro equipo, ¿cierto? Aisló otra cepa. Luego, 2007, esa cepa fue sometido a pruebas ¿ok? Entonces, ese orden bibliográfico, marco teórico, estado de arte que va, ¿cierto? En coherencia con los años de desarrollo del tema, ¿ok? Y eso, ¿cierto? Obviamente va en coherencia con las palabras claves y el título de tu mismo paper, all right? So, porque obviamente tú quieres clasificar tu paper en el espacio digital, en una revista, en una base de datos, Web of Science, ¿ok? Clasificar tu paper en una línea de tiempo de los otros papers sobre los cuales has construido tu marco teórico y razonamiento para realizar tu estudio. ¿Ok? ¿Queda claro? I hope so. All right. You got it? Questions? Comments? Oh, chat. Okay. How we doing? How we doing, people? Well, great. Thanks for the feedback. Really appreciate it. Okay. So
let's move on. Okay, let's move on. Okay, now, y tampoco quiero estar toda la noche en esto porque es la parte más complicada y yo prefiero mostrarles cómo hacerlo. Okay, entonces, check it out, my friends. All right, my friends, look at. Okay, so now, teniendo eso en cuenta, okay, okay, tenemos que tener, okay, todo esto en orden, los keywords y todo eso, para poder satisfacer estas criterios de los motores de búsqueda y el espacio digital. Okay, now, en segundo lugar, okay, tenemos este interfaz humano y vamos a hablar sobre eso en este mismo momento. Es el interfaz humano. Okay, now, check it out. Hemos hecho estudios, ok, y de hecho el otro día con Marcos le dije, por favor, ¿cierto? Hágame un compendium, ok, júntame todos los rechazos de papers que hemos visto en los últimos años, ok. Me juntó varios, right? Y este dispositivo, yo creo que lo he mostrado, pero es importante mostrarlo otra vez, ok. Pero lo que dice esto, ok, es, alright, en una sección o en una muestra, ok, de distintas disciplinas y los journals, ok, de disciplinas totalmente distintas, ok, nosotros identificamos y hasta el día de hoy, porque hice este dispositivo en 2015 o 2016 y sigue más vigente que nunca, ok, no lo tengo que actualizar, ok, porque si lo actualizo simplemente voy reemplazando los mismos ejemplos, porque Marcos me mandó unos 20 PDFs de comentarios de revisores y sabe que hasta el día de hoy veo lo mismo, ¿ok? Y puedo poner más ejemplos, pero es como arbitrario porque es exactamente lo mismo, all right? Now, papers, y esto es porque, all right, para decirles esto, okay? Papers no se rechazan, ¿ok? Por los resultados. Sin embargo, se rechazan por la falta de novedad, contribución y relevancia. ¿Ok? Now, esto significa, ¿ok? Relevancia y contribución para futura investigación. Que toda la ciencia, ¿cierto? Pum, pum, se desarrolla en base de unos estudios y después otro. Y por eso, ¿cierto? En el último dispositivo, el desarrollo sobre los años, súper importante. All right. Demostrar que sabemos cómo empezó, qué pasó y a dónde vamos, pues. ¿Ya? Es clarito. ¿Ok? Now, ustedes pueden respaldar esta declaración, ¿ok? Y esta afirmación que los papers no se rechazan por los resultados, sin embargo, se rechazan por la falta de novedad, contribución en relevancia. Y como ven acá, all right, estos son comentarios de peer reviewers de 5 disciplinas totalmente distintas: ciencias básicas, ciencias duras, ciencias sociales, okay, ciencias del consumidor, all right. Y lo que ustedes ven acá, okay, no major scientific advances, ningún avance científico, all right. Wow, or technological improvements, o mejoramientos tecnológicos, okay. No avance, does not advance any novel theoretical claim, okay. Topic has already been well covered in extant literature. Yeah. Este tema ha sido bien cubierto completamente en la literatura actual. All right? Fatal. All right? ¿Qué significa ninguna novedad? Okay? Does not sufficiently advance. No avanza.
¿cierto? No contribuye. Again, advance, advances, advance, okay? Does little to discuss new insights, okay? Ningún conocimiento nuevo, ¿cierto? O poco conocimiento nuevo, okay? Literatura, ahí está, literatura dated, okay, antigua, all right? Pero lo que ustedes pueden ver, okay, es esta coherencia que nosotros tenemos en las respuestas de humanos, ¿cierto? Es porque estos son respuestas humanos, no son automatizados, ¿cierto? Tal como los otros aspectos que les mostré hace poco, ¿ok? Pero esto es la parte humana, ¿ok? Muy importante, ¿all right? Entonces, en el siguiente ejercicio, en el ejercicio que vamos a desarrollar ahora en vivo, y lo tienen que hacer, y les tengo que dar un tironcito de oreja, right? Porque no tenemos todos los homework de la última vez. Ok, now, les voy a poner un desafío. Yo necesito 100% o por lo menos 95-90% homework, all right? Entrega de homework para los siguientes ejercicios, porque vamos a empezar en vivo a construir sus papers, ¿ok? Entonces, llegando, voy a transparentar con ustedes desde ya, ¿ok? Voy a empezar ahorita, ¿ya? A darles las primeras secciones para que vayan ordenando sus drafts finales, ¿ok? Now, esta parte es crítica, ¿ok? Y si no puedes avanzar después de este ejercicio, all right, que esto va a poner el outline a todo el draft, all right. Si no puedes avanzar después de eso, I don't know what to tell you, son, all right. No hay nada que puedo decir, ¿ok? Entonces, llegando al final de la semana, ¿ok? Y si no tengo por lo menos 50%, 60% de los ejercicios hechos, uff, all right. I don't know what to tell you, okay, pero estoy de alguna forma para estas sesiones, porque si ustedes no avanzan para las siguientes sesiones después de esta semana, es como no va a tener mucho sentido lo que estamos haciendo. Entonces, desde hoy, ya, y esto es sutil, como decimos, no sé si lo dicen en Panamá, pero en Chile decimos un tirón de oreja, all right? Y yo creo que transculturalmente podemos entender eso, ¿no? Tirar oreja, right? No es bueno, ¿ya? No bueno, tirar oreja, malo, duele, right? Entonces, un tironcito, right? Todo en Chile es hito, chiquitito, all right? Angostito, all right? Un tironcito de oreja, all right? If you don't give me the vamos a trabajar con título, keywords, highlights, ok? Aquí a viernes. Now, si ustedes no me entregan el homework y podemos mostrar varios ejemplos y corregir y interactuar, I don't know, ok, no sé qué hacer, pero tironcito de oreja, ok? So, please, all right, desde ya, toma consideración, porque esta información, ok, ¿cómo comunicamos? Novedad, contribución, relevancia, que son las palabras que ustedes mismos tienen que empezar a bloop, 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 como robots. Novedad, la novedad de mi trabajo es contribuye a la disciplina. All right, son robots, tienen que decir la misma cosa una y otra vez, una y otra vez. Entonces, ahora pongámoslo en un papel. All right, let's put it on paper, friends. Okay, so great idea. Great idea. Okay, so check it out. Now, what we're going to do now is, okay, otra vez, o sea, otro ejemplo, okay, pero estas son preguntas de peer review, okay, y primera pregunta, does the paper contain new and significant information? Okay, si el paper, primera pregunta, si el paper contiene nueva información y que sea, que tenga algún significado.
¿cierto? Entonces, ojo con eso. Nuevo, la novedad de mí es la primera vez que, ok, now, pongámoslo en papel, on paper, okay? So, now, we are going to start, my friends, with highlights, okay? With highlights. Now, highlights lo puedes entender. Now, esta es la parte práctica. Entonces, anteriormente, right, cuando usábamos papel y lápiz y todo eso en un escritorio físico, esa es la parte donde el profesor, la profesora dice, ya, anoten, okay, anoten, okay. Now, highlights, okay, los puedes entender como el resumen ejecutivo del contenido del paper. Now, les voy a mostrar por qué es importante, all right, por qué es tan importante ir cumpliendo, porque hoy mismo ustedes van a empezar a escribir sus highlights y después de esto, claro que les voy a dar ejemplos y todo eso, all right, pero ¿qué es lo que son? Son el resumen ejecutivo del contenido del paper. No es el abstract, ¿ok? No es abstract, ¿ok? Porque el abstract viene después. Now, estos son los cortitos y ahora les voy a dar un ejemplo, ¿ok? Un pequeño ejemplo. Pum, pum, pum. Dame un segundito acá. All right, check it out. Ok, en el artículo científico, all right, los highlights, ok, vienen directamente, pueden ver la pantalla, ¿no? Así. Ok, los highlights, en el orden del paper, aquí tenemos el journal, ok, el título del paper, ok, y bam, de inmediato tenemos highlights, ok, vienen antes del abstract, ok, y nos dicen exactamente lo que se hizo en los términos más simples y más cortos, ok, aquí están los highlights. Now, algunos journals sí exigen highlights, ¿ok? Algunos journals no, pues. Pero es importante para, en términos del ejercicio y lo que vamos a hacer ahora, ¿cierto? Es importante que todos nosotros desarrollamos los highlights. Now, eso es porque, all right, nos van a dar, o sea, van a actuar como la misma estructura o el outline del paper, ¿ok? Y les voy a mostrar exactamente lo que quiero de ustedes. Ok, now, estas son highlights, ¿ok? Son 3 a 5 frases, ¿ok? 3, 4 o 5, no 6, ¿ok? Alguien siempre hace 6, 7, no, ¿ok? No, 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 all right? Now, son 3 a 5 frases que contestan precisamente los 5 W del estudio, ¿ok? 5 W. Who, what, when, where, why, and then los decimos 5 W, 5 Ws in English, but we have how many, how much, okay? What size, okay? How old, okay? Dependiendo del estudio que tú tienes, pero los principales son who, what, when, where, why, how many, how much, okay? Súper importante. All right, now, algunos estudios no van a trabajar con who, quién, right? Porque no trabajan con humanos.
pero eso básicamente es la muestra, ¿ok? Aunque sea un objeto o una humano, ¿ok? Es la muestra, ¿ok? What, ¿ok? ¿Qué hicimos? ¿Ok? When, ¿cuándo? Importante para algunos no tan importante, ¿ok? Vamos a ponerle algunos no tan para algunos. No tan importante. ¿Ok? Where, lo mismo. ¿Ok? Where, para algunos no es tan importante. ¿Dónde? ¿Cierto? ¿Ok? Algunos no es tan importante. All right? Why? ¿Por qué? Probablemente lo más importante, ¿por qué, right, fue necesario realizar este estudio? Now, si hoy, all right, te preguntas a ti mismo o a ti misma, ¿por qué fue importante realizar mi investigación? Y no puedes contestar la pregunta, ok, ouch, all right, duele, ok, no bueno, ok. Entonces, tómalo como consejo, ok. ¿Por qué fue necesario realizar este estudio? All right? Porque eso sí o sí lo vamos a tener que incorporar. All right? How? Okay? ¿Cómo? Now, claramente, okay, y evidentemente, how, eso es todo lo que es metodología. Métodos. Okay? Claro, how many, how much, what size, how old, todo eso también. Okay? Entonces aquí estamos cubriendo en 5 solas líneas, ¿okay? Básicamente toda la información pertinente, ¿okay?, de nuestro estudio. Es en resumen del resumen, es el resumen más resumido, ¿okay?, para darles una definición más redonda. ¿Okay? Es en resumen más resumido. Y, right, resumido con puntitos, con bullets. Yo creo que lo llaman viñetas ustedes, ¿ok? Y son 3 a 5 frases, ¿ok? Que contestan estas preguntas claves, ¿ok? Who, what, when, where, why, how, ¿ok? Y precisamente, ¿ok? Precisamente destacan la novedad, relevancia y contribución del estudio, ¿ok? Now, suena como mucha información poner en 3 a 5 líneas, pero don't worry, okay, don't you worry, okay, porque obviamente les voy a mostrar paso a paso exhaustivamente cómo hacerlo, okay. Now, ¿por qué lo queremos hacer? All right, porque algunas personas, all right, algunos cracks, ¿cierto? Cuando hablamos entre los cracks, decimos, ok, right, ¿cuáles son tus tips? Ok, porque créeme que hay cracks que lo hacen siempre. En Chile, crack es como pro. Ya no sé cuál es su jerga, ok, pero decimos cracks, como los mejores, los viejos veteranos, right? Entonces, algunas personas dicen, no, los dejo al final o antes de someter el estudio. No, ok, para mí no. Y cuando lo enseñamos de esta forma, ok, importante que no, ok, que lo hacemos al principio, ahora, porque estos se convierten en la estructura del manuscrito, all porque utilizando estos highlights, ok, estas 3 a 5 líneas, ok, vamos a estructurar todo el manuscrito, all right? Resumen, introducción, metodología, resultados, discusión, conclusión, all right? Además, si no fuese tanto, y ahora vamos a ordenar todo el manuscrito con estas 3 a 5 líneas. Now, let me tell you, okay? Let me tell you, okay? Why? Why is this important? Well, obviously it's important because I'm telling you it, okay?
Pero ¿por qué es importante para nosotros en este momento? All right. Now, además de ser la estructura, ¿ok? Es importante porque estos, ¿ok? Los highlights, ¿ok? Digamos, en total son 100 palabras, ¿ok? Porque cada highlight, ¿ok? Tiene que tener menos de 85 caracteres en inglés y 100 caracteres en español, ¿ok? Entonces, tienes 5 líneas con solo 85 o 100 caracteres, ¿ok? Eso significa más o menos 15 palabras, 12 o 15, right, 12 a 15 palabras, ¿ok? Por 5, ¿cierto? Entonces, puedes tener 75 palabras, ¿ok? En total. Now, debido a que nosotros vamos a ir desarrollando todo el manuscrito desde el principio hasta el final, ¿ok? Por lo tanto, all right, voy a dividir estas tareas, ¿cierto? Literalmente palabra por palabra, ¿ok? 75 palabras van a ser absolutamente máximo, ¿ok? En total. Now, un abstract es, ¿ok? Menos de 200 palabras, ¿ok? Now, vamos a repetir estas 75 palabras en el abstract y agregar, ¿ok? Una línea más para cada highlight. Quizás 2, ¿ok? Now, por eso es importante los highlights, porque inmediatamente después los vamos a expandir y boom, tenemos un abstract. Now, I'm going to give you a yapita, right? I'm going to give you the cremita, all right? And that is because las conclusiones del paper, okay, van a ser casi lo mismo. Oops. Wow. Casi lo mismo al abstract, okay? Y de esa forma vamos a crear coherencia, okay? Coherencia. Entonces, highlights, okay? Tenemos highlights, tenemos un abstract, okay? Lo expandimos un poco, abstract, boom, tenemos abstract, podemos saltar a las conclusiones, básicamente la misma cosa, all right? Entonces, estamos matando varios pájaros con una sola piedra y además, okay, vamos a pensar en estas frases, ya en los highlights, como nuestras frases mágicas, ¿ok? Que vamos a repetir, ya, repetir en todo el manuscrito. ¿Ok? So, check it out. Now, lo que quiero mostrarles ahora es ejemplos, ¿ok? De lo que no son highlights. ¿Ok? Estos son cuatro líneas. All right? Y tiene como un chiste, all right? Hacia los chilenos. No creo que haya otro chileno en esta capacitación, entonces no lo puede tomar mal, pero lo hago igual cuando hago seminarios con los chilenos y se ríen, ¿no? Pero estos no son highlights. Ok, now, principalmente estos no son highlights por una razón. Por ejemplo, en el primer highlight, ok, decimos Chile economy is principally based on copper production. Ok, no es un highlight porque es información general. Ok, y no habla del estudio, del presente estudio. Ok, solamente habla de información general, ok, que no aplica a lo que nosotros hicimos, porque los highlights, ok, los highlights son
exclusivamente para información de nuestro estudio. ¿Ok? All right. So, estos son ejemplos. Now, obviamente esto tiene como un chiste dirigido a los chilenitos. All right. Ja, ja, ja. All right. Pero el ejemplo es porque la gente siempre quiere poner información general o de fondo, background, en los highlights, ¿ok? Y en realidad no aplica en este caso, ¿ok? Y lo que siempre digo es que esta es una frase y esta también, ¿ok? No, esta no, la tercera no, ¿ok? Y esta también son frases importantes y válidas, pero para otras secciones del paper, como la introducción, marco teórico, ¿ok? Pero no son highlights, ¿ok? No son highlights. No, 9, yet, ¿ok? They're not highlights, ¿ok? Now, oops, where's my yes highlights? Give me 1 minute here. Oh no. Oops. 1 second. I closed the window. Okay. Entonces, los highlights en general y lo que les estaba mostrando es que los highlights no contienen información general. Solamente contienen, como les decía, los 5W, right? Que contestan las preguntas sobre nuestro estudio. Okay. Now, déjenme mostrarles unos ejemplos yes de highlights. Okay. Unos ejemplos yes de highlights. Okay. Now, check it out. Okay. Sí son highlights. Okay. Sí son highlights. Now, algunas cosas para notar acá. Okay. Now, cada highlight, y esto es en inglés, okay. Cada highlight tiene menos de 85 caracteres. Okay. Súper importante. 100 en español. Okay. Cada highlight tiene menos de 85 caracteres. Now, la otra cosa acá. Okay. Esto, all right, va a mostrar exactamente, va a reflejar exactamente el orden del manuscrito. Watch. Okay. Our study maps childhood obesity risk factors in urban and rural areas. Nuestro estudio mapea o hace un catastro, un mapeo sobre los factores de riesgo de obesidad infantil en áreas urbanas y rurales. Okay. Now, si pienso en la estructura del paper, okay, ¿qué es? Título, okay, highlights, well, estamos haciendo highlights, yeah, abstract, resumen, introduction, methods, okay, results, discussion, and conclusions, right? Si pensamos en esa estructura, okay, aquí tenemos justamente, okay, el resumen, exactamente lo que hicimos. What? ¿Qué hicieron? Okay, exactamente esto. Our study maps childhood obesity risk factors. Okay, no hay ninguna duda de lo que hicimos. Okay, now, si cambiamos esto, okay, y le pongo en vez de maps, le pongo mapping.
Mapping Childhood Obesity Risk Factors in Urban and Rural Areas. Es un excelente título del paper. ¿Ok? Primer highlight me dice exactamente lo que hicimos y refleja de forma perfecta un buen título del paper. Entonces, boom, tajamos esto. Ya tengo el título del paper, listo, y tengo el resumen. ¿Ok? Now, abstract, listo, título, listo. Now, watch this. Scarce literature makes a distinction between different risk factors, geographically different risk factors, okay? Escasa literatura hace la distinción entre factores de riesgo geográficamente distintos, okay? Esto es dos cosas. Scarce literature, okay? Poca literatura, okay? Eso significa, what? Novedad. Contribución. ¿Ok? Porque hay poca literatura que habla de eso. ¿Ok? Now, en ese sentido, ¿ok? Y pensando en este gran esquema, ¿ok? Pam, pam, pam. Esta parte, right, abre la discusión, pregunta de investigación. ¿Por qué hiciste el estudio? Boom. Porque poca literatura ha tratado de factores de riesgo geográficamente distintos. Boom. Introducción. All right. Marco teórico. Bam. Listo. Okay. Número 3. A sample. Right. Who. What. Okay. ¿Cómo? A sample of 2,349. Okay. Escolares o niños de edad escolar desde 136 escuelas fue utilizada. Una muestra fue utilizada de tantos niños de tantas escuelas. All right. Métodos, bam, listo. Okay. Boom. Okay. We used GIS mapping. Utilizamos el mapeo IGS para representar gráficamente distintos factores de riesgo para la obesidad en áreas rurales y urbanos. Boom. ¿Ok? También es métodos. ¿Ok? Exacto lo que hicimos, dónde lo hicimos, ¿ok? Cómo lo hicimos, ¿ok? Pero también el mapeo, right, es el resultado. Bam. Resultados. Resuelto. ¿Ok? Now, la parte I love you. ¿Ok? We found for the first time. Encontramos por la primera vez. ¿Ok? Lo mejor. ¿Ok? Best one. ¿Ok? Novedad, nuevamente. ¿Ok? Novedad. We found for the first time. ¿Ok? Y por favor, acostúmbrense a esa palabra first time. Feels like the first time. All right? Reviewers love the first time. ¿Ok? Novedad pura. Nosotros encontramos por la primera vez. All right? Get used to it. Acostúmbrense. Okay? We found for the first time that there exists differences, que existen diferencia en los factores de riesgo para obesidad infantil en áreas rurales y urbanos. Okay? What is this? Right? Discusión, conclusiones. Bam, bam, bam. Listo. Okay? Entonces, ¿qué es lo que les mostré? Right? 3 a 5 frases. Okay? En este caso, 5 frases. Destacan, novedad, contribución del paper. Okay? Relevancia un poco. Okay? Obesidad infantil es bastante obvio, es relevante. ¿Ya? Pero claramente, explícitamente, destaca, novedad, contribución del paper. En las mismas 5 frases tenemos título, abstract, resumen, right? Introducción, información de fondo, contesta la pregunta, ¿por qué fue necesario realizar este estudio? Bueno, pocos estudios, poca literatura ha tratado de
factores de riesgo geográficamente distintos para áreas rurales y urbanas. Oh, fantástico. I love it. Okay. ¿Cómo lo hiciste? All right. Lógicamente, ¿cuál es la pregunta, la siguiente pregunta? ¿Y cómo lo hiciste? Tomamos una muestra de 2.349 niños de 136 escuelas, right? De distintas áreas geográficas, de escuelas rurales y escuelas urbanas. Fantástico. ¿Qué hiciste con esa información? Bueno, hicimos un GIS-map, ¿cierto? Un mapeo GPS, right? Para representar los factores de riesgo distintos entre las poblaciones. Fantástico. ¿Y qué aprendiste de eso? ¿Cierto? ¿Cuáles son las conclusiones más importantes? Perfecto. Que mostramos por la primera vez que efectivamente hay diferencias en los factores de riesgo entre las poblaciones rurales y urbanas. ¿Ok? Es todo. Absolutamente todo. And now, it's your turn. Te toca a ti. All right? Now you're going to do it. Okay? Excited face, happy face. You should have one too. All right? Show me your happy face. You should be happy. Now, les voy a dar, si no fuese suficiente, tengo muchísimo tiempo. Les voy a dar otro ejemplo más. Okay? So, now, ustedes lo van a hacer. Okay? Y tiene que ser preciso. Ok, preciso. Siempre hay una persona que escribe como media página, una página. Right? No es ese ejercicio. Eso viene después. Okay? Después vas a escribir sus paginitas. Okay? Pero para este ejercicio no es necesario. Now, les voy a mostrar otro ejemplo. Okay? All right? De un artículo publicado. Y yo utilizo este ejemplo ad nauseam, ¿ok? Porque es el mejor ejemplo para estructurar, ¿ok? Y es de las ciencias duras, entonces, all right, bastante confiable. Energy Policy, great revista, fantástica revista, ¿ok? Now, notemos algunas cosas, por favor. Primero, ¿ok? Primero, all right, miremos este título. Okay? An integrated lifestyle, a sustainability assessment of electricity generation in Turkey. Okay? Esto es un informe integrado del ciclo de vida o de la sustentabilidad del ciclo de vida de la generación de electricidad en Turquía. Now, veamos unas cositas acá. Okay? Remember these keywords. Okay? Recuérdense de estos keywords, o sea, de estas palabras, ¿ok? Porque vamos a ver las mismas palabras acá, ¿ok? Electricity generation, life cycle assessment, sustainability assessment, Turkey, ¿ok? Entonces, eso es evidencia bastante explícita que el título del paper, ¿ok? El título del paper tiene que reflejar cuáles son las palabras claves que vas a utilizar para el mismo artículo y obviamente que vas a utilizar para buscar bibliografía y estudios para citar. Pues, ¿ok? Entonces, somebody raised their hand. I love it. All right, I love questions. All right. El señor Collantes, por favor. Sí, buenas noches, ¿cómo está? Mire, Bien, gracias. eso que usted acaba de mencionar me llama la atención. Le digo porque en algunas revistas o en algunos journals a los cuales he tenido oportunidad de someter algún manuscrito, cuando solicitaban palabras clave, a veces nos decían, por ejemplo, no pueden repetirse en el título. Claro. Entonces ahora usted menciona, por ejemplo, de que al contrario, tiene que reflejarse. Claro. Las palabras clave tienen que concordar con el título y a eso yo le veo también coherencia, pues porque tiene que ser así, tiene que haber una concordancia, pero entonces
Quiere decir que esto no es, digamos, un estándar absoluto que lleven todas las revistas, ¿no? No. Y de hecho, cada vez son menos que todavía tienen esa exigencia, porque esa exigencia es anterior de la digitalización de la información científica, ¿cierto? Era más una cosa para la antigua biblioteca, ¿no? Y por indexación. Y honestamente no sé cuál es la razón porque solicitan eso, porque en total, o sea, en la totalidad de sentido de esto, ¿cierto? Es importante, ¿no? Que en términos de los buscadores, no. Claro que algunas revistas todavía existen que tienen esa exigencia. Right now, yo diría, cuesta encontrar, por ejemplo, un journal Elsevier o de su gran base de datos, ¿cierto? Que no deja que las palabras del título sean las palabras clave, ¿cierto? Entonces, como regla general, prefiero tener el error en el sentido del buen sentido, ¿no? Pero sí, es una pregunta que siempre hacen. All right? So, check it out. Now, so, title is the keywords, right? Palabras claves es el título. Now, check it out. Coherencia y simplificar, ¿ok? Porque mi trabajo básicamente, all right, en los años y años que estoy haciendo esto, es simplemente simplificar su trabajo. Entonces, check it out. Now, integrated life cycle sustainability, blah, 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 electricity generation. Mira el primer highlight, por favor. First, okay, la primera palabra es primera, all right? First, the first word is first, all right? I love it. Okay, let me put a heart, okay? Let me put a little heart, okay? Because I love that word, okay? So, first integrated life cycle sustainability assessment of the electricity sector in Turkey. Parece que he visto esa frase una vez más. ¿Por qué? Porque es el título del paper. All right? Es el título del paper. Y nos dice exactamente what, okay? ¿Qué hicimos? Okay? Entonces, siguiendo el orden, ustedes tienen que tomar ese orden, boom, 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 grabarlo, right? Resumen, right? Introducción, métodos, resultados, discusión, conclusiones, ¿ok? Y esto es en resumen. Highlight one, ¿ok? It's beautiful, ¿ok? And what else do we have here? We have my favorite word. I'm going to put another heart because I love it so much, ¿ok? ¿Y why do I love it? ¿Ok? Why do I love it? ¿Por qué me gusta tanto? ¿Por qué me encanta tanto esa palabra? Novedad, baby. Novedad. Ok. Súper importante. Entonces, primer highlight es lo mismo que el título del paper. Nos dice exactamente lo que hicimos y destaca la novedad en ocupar la palabra first en el primer highlight como primera palabra. I love it. Okay. Now, number two. Okay. Number two. I'm looking for an introduction. Estoy buscando introducción. Estoy buscando métodos. Okay. ¿Qué viene después? Okay. 11. Okay. Indicadores ambientales, económicos. Y 6. Indicadores sociales de sustentabilidad estimados. Okay. Right. Muestra. Okay. Muestra. ¿Qué es muestra? Métodos. All right. Métodos. Okay. Perfect. Okay. Now, para los de ciencias duras, sobre todo, y los que trabajan con
análisis cuantitativos mixtos, okay? Check it out. Multi-criteria decision analysis, okay? Análisis de decisiones multicriteria, okay? Carried out to identify most sustainable options, okay? Now, esta parte va dentro de los métodos, por supuesto, okay? Pero ciencias duras, gente más cuantitativa, esta parte es, y toma ojo, okay? Análisis de datos, okay? Análisis de datos. Si tú hiciste algún tipo de análisis especial de datos, okay, menciónalo acá, okay, porque cae totalmente, justo cabe dentro de todo lo que es métodos, okay, análisis de datos. ¿Qué tipo de análisis hiciste? Okay, now, quiero mostrarles una cosa acá, okay, poner unos stars. Aquí tenemos 2 veces la palabra most, okay? Porque la cuarta highlight is hydro is the most sustainable, okay? Boom, contribución, relevancia, okay? Here it is, okay? ¿Cuál es la contribución del estudio? Identifiqué la opción más sustentable para generar electricidad para el sistema eléctrico en Turquía, okay? Contribución, relevancia, okay? Ya tenemos los 3, right? Ya tenemos novedad, contribución, relevancia, okay? Now, esta palabra most, el más, okay? Now, sutil, okay? Pero poderosa, okay? La palabra, el más, okay? It's a big one, okay? Casi me gusta. No tanto, porque me gusta first, right? Primero, me encanta esa palabra para este ejercicio, pero también me gusta most, ¿ok? Es grande también, sutil pero grande, ¿ok? Now, hydro is the most sustainable option for Turkey, followed by geothermal and wind, ¿ok? Good. Now, next highlight. This work demonstrates how tensions among sustainability aspects can be reconciled. Este trabajo demuestra cómo las tensiones entre los aspectos de sustentabilidad pueden ser reconciliados. Okay, perfect. Okay, what do we have here? Okay, y es la cuarta que es tan importante o igual de importante de contribución, novedad, relevancia, implicaciones para la práctica. Okay, now, algunos estudios, okay, no van a tener ninguna implicación para la práctica, lamentablemente. O sea, ¿para qué nos vamos a mentir? Okay, algunos simplemente no tienen ninguna implicancia y eso está bien. Okay, eso está muy bien. Trata de esconderlo y las próximas veces ojalá que tengas. Okay. Sin embargo, okay, si tú tienes implicancias para la práctica, all right, súper importante. Póngalos, por favor. All right, now, otra cosa, all right, y voy a hacer una pequeña lista, ok, novedad, contribución, ok, relevancia, y yo sé que es repetitivo, tiene que serlo. All right, I'm sorry, I don't like to repeat myself either, pero lo voy a hacer, all right, porque para enseñar dicen que tiene que decir la misma cosa 7 veces, por lo menos para que la gente se acuerde. All right, entonces, ya vamos en como 8. ¿Ya? Entonces, voy a seguir nomás. 2 veces he aprendido. Novedad, contribución, relevancia, ¿ok? Implicaciones para la práctica o disciplina o whatever, your life. No, not your life, life in general. ¿Ok? Novedad, contribución, relevancia, implicancias, ¿ok? Aporte a la literatura, ¿ok? Y, ¿ok? Implicancias para futuros estudios, ¿ok? Now, ustedes pueden
elegir, no tiene que ir todo eso, ¿ok? Pero por lo menos, ¿ok? ¿Cuáles son los dos absolutamente inevitables que tienes que ponerlos sí o sí, o sí, o sí, o sí, o sí, o sí, ¿ok? Novedad, all right. Porque los estudios no se rechazan por los resultados que tienen, se rechazan porque no son novedosos, ¿ok? Tómalo como consejo súper clave, ¿ya? Contribución, all right, y contribución / aporte, ¿ok? Pero esos tres deben aparecer en esos 3 a 5 líneas, ¿ok? Y como he visto, o como hemos visto, all right, los highlights deben reflejar precisamente, ¿ok? Precisamente la estructura del manuscrito también, ¿ok? Keywords, título, primer highlight, nos dice exactamente lo que hicimos, después cómo lo hicimos, right? ¿Por qué lo hicimos? All right? So, now, como les decía, ¿ok? Y súper importante, esto pone la base de absolutamente todo, porque es como un outline. En vez de hacerles hacer un outline, ¿cierto? Pedirles que hagan un outline, les pido que hagan highlights, ¿ok? Porque en realidad, all right, todas estas líneas, ¿ok? Van a reaparecer en el manuscrito y les voy a mostrar. Oh man, I did it again. Well, anyway, we're done with that, ¿ok? So. Okay, now, check it out. Miren la coherencia acá. Okay. Integrated Lifestyle Sustainability Assessment. Integrated Lifestyle Sustainability Assessment. Acá. Abstract. First line. Okay. Lo mismo. Para la primera vez en Integrated Lifestyle Sustainability Assessment. Okay. Entonces, como ustedes pueden ver, estas mismas líneas se van a repetir. Las vamos a utilizar otra vez, ¿ok? Entonces, por eso le pongo tanto énfasis en esto, ¿ok? Porque ustedes lo van a escribir, ¿ok? Les voy a dar la primera vez ahora unos 15 minutos para escribir algo para un primer draft, ¿ok? Un primer draft. I want title, ¿ok? I want título, keywords, highlights. Okay. Now, les voy a dar unos 15, 20 minutos, okay, para un primer paso, okay. Una vez que tengo los primeros, okay, los vamos a empezar a revisar un poco, okay. Me gusta hacer open peer review, que ustedes también aportan y dicen, ya, mira, check it out. No me gustó nada de ese highlight, tiene que cambiarlo, okay. Y, all right, esto va a ser absolutamente, ¿ok? Absolutamente, sí, aquí a viernes, ¿ok? Porque mañana Marcos va a hacer algo totalmente distinto. Vamos a ir en paralelo, pero va a ir en otra concordancia, ¿ok? Y después voy a volver yo el miércoles, ¿ok? En ese instante, ok, créeme que vamos a revisar cada highlight ad nauseam. Nuevamente tenemos 2 horas, ok. Vamos a ver cada uno de ustedes, comentar, ok. Esa es la clase el miércoles, donde ustedes tienen que traer sus highlights absolutamente listos para revisar, ok. Y si los que no los tengan el viernes, all right, don't even come to class. Ni siquiera vengan a la clase. All right? Porque vamos a partir con abstract y yo creo que voy a hacer un pequeño pellizco de introducción. Vamos a empezar con marco teórico y esas cosas. All right? Pero si no tengo 50%
de los highlights de ustedes, de los participantes, 50%, half, don't even come to class, all right? Porque esto es primera tarea absolutamente obligatoria. Y mi amigo Rubén tiene otra pregunta. Dale, Rubén. Sí, gracias nuevamente. O sea que ahorita lo que tenemos que hacer es básicamente generar un título original, palabras clave, highlights. Imagino que tiene que ser sobre algo que tengamos, como se dice, en el tintero, pero que todavía no lo hayamos, vamos a decirlo así, materializado, pues como un escrito nuevo. Es lo que entiendo. O sea, la intención es generar de acuerdo con alguna información o datos que tengamos, ¿verdad? Claro, porque la idea era que los participantes tienen algún trabajo que pueden editar o mejorar, ¿cierto? Entonces, esta es la manera que lo vamos a ir ordenando, ¿cierto? Now, si no tienen nada, ¿ok? Si no tienen nada, right? Y me imagino que todos deben tener algo, porque eso fue uno de los requisitos, ¿ok? Pero si no tienen nada o no está concluido, ¿ok? Escríbelo como resultados esperados, ¿ok? Porque esto es exactamente la misma fórmula que ocupamos para postulación a proyectos también, ¿ok? Es totalmente uniforme, ¿all right? Entonces, resultados esperados o inventar, ¿ok? Use your brain, ¿ok? Si no tienes nada, inventa, ¿ok? ¿Cómo crees que llegué a hacer este tipo de negocio? Lo inventé, all right? Y funcionó, all right? Entonces tienes que comenzar en algún momento, ¿ok? So, now, rules, okay? Now, I'm going to give you every single rule possible, okay? Every single rule possible. Now, check it out. You must, debes, okay? Y digo debes porque de verdad lo voy a hacer una exigencia, all right? You have to do it. Lo tienes que hacer. Debes tener un título de menos de 14 palabras máximas, ¿ok? Tiene que ser menos de 14 palabras. Ninguna palabra más para tu título, ¿ok? Extra points, ¿ok? Extra credit, puntos extras para títulos menos de 10 palabras, ¿ok? Debes tener, ¿ok? Por lo menos 4 keywords. ¿Ok? Keywords. ¿Ok? Y quiero en inglés y español. ¿Ok? Los quiero en inglés y español. ¿Ok? Principalmente los quiero en inglés, obviamente. Los highlights me da lo mismo, el título y todo, pero los keywords, ¿ok? Principalmente los quiero en inglés, pero también los quiero en español, ¿ok? Para que cuando empiece a revisar la literatura y tengo todo claro, ¿ok? Pero tiene que ser por lo menos 4, máximo 6 keywords, all right? Quiero, debes tener, ¿ok? Highlights, que son 3, 4 o 5 líneas de 85 caracteres máximo en inglés o 100 caracteres, ¿ok? En español, ¿ok? Cada highlight, ¿ok? Alguien siempre pregunta, ¿100 caracteres en total o cada highlight? ¿Ok? Es cada highlight, ¿ok? Cada uno, ¿ok? 3 a 5 líneas, cada highlight hasta 100 caracteres en español, hasta 85 en inglés, ¿ok? Eso es lo que quiero, all right? Y, all right, I want novedad, I want contribución, ¿ok? Por lo menos, ¿ok? Y implicancias, aporte, ¿ok? Tienen que ir esas cosas, ¿ok? Now, lo que vamos a hacer
Ahora, al final de la clase, ¿ok? Podemos terminar un poquito antes. Yo sé que es tarde, aquí es bastante tarde, ¿ya? Pero quiero que, porque algunas personas son rapiditas y van a decir, ya terminé, ¿ok? Entonces, esos primeros que terminan, ¿ok? Lo vamos a ver, voy a dar unos consejos, ustedes pueden aportar, ¿ok? Y tiene que haber por lo menos uno, alguien tiene que aportar, ¿ok? Alguien tiene que participar, ¿ok? Son como 30 personas, alguien tiene que atreverse, ¿ok? Entonces, me dicen, ya, no, sí, terminé, all right? Lo proyectamos, lo vemos, lo comentamos, ¿ok? Vamos con la idea de cómo lo vamos a hacer, absolutamente ninguna duda, ¿ok? Porque después el miércoles, boom, peer review, revisión de pares, muéstrame tus highlights. Ok, estos son mis highlights. No están 100% terminados. Está bien, muestra lo que tienes. Ok, tengo esto. ¿Qué dice el grupo? No, sí, están muy buenos, me encantaron. No, son muy malos. Busca otro trabajo. All right? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Now, esto es, y voy a hacer una captura. ¿Ok? De esto lo voy a mandar al grupo ahora, de hecho. All right? Para que nadie lo pueda olvidar. ¿Ok? Absolutamente. I'm sending it to Bootcamp right now. Lo estoy mandando a Bootcamp ahorita. Now, por favor. ¿Ok? Quiero saber sus preguntas y dudas sobre este ejercicio. Okay, lo que quiero, ¿cuál es el entregable? What is el deliverable? Okay, ¿cuál es el entregable? ¿Qué es lo que quiero ver? Okay, esto es escrito en un computador, procesador de texto, Word, LaTeX, okay, WordPad, all right? Pero quiero precisamente eso. Now, y les estoy diciendo para el miércoles, all right, por lo menos vamos a ver 10 ejemplos. Ok, y si ustedes no traigan listo, voy a hacer más ejemplos de la literatura nomás. Y voy a elegir la literatura más aburrida posible. Voy a meterme a jurídica, ok, historia, ok, las cosas más horribles para que ustedes aprendan que no es chiste, tienen que hacer sus tareas. All right, so, preguntas, dudas, consultas, inquietudes, comentarios sobre este proceso, porque estamos partiendo con lo práctico, porque esto es parte de su manuscrito que van a eventualmente someter a una revista. ¿Ok? So, tell me, díganme cualquier cosa. You don't like it? Tell me, hey, I don't like it. I'm sorry. Okay, you love it? Hey, I love it. Great, high five. Okay, but tell me, you don't understand anything? Tell me, all right? Señor Melgar. Hola, ¿qué tal? Saludos. Quiero preguntar algo sobre las keywords. Perfecto. A veces hay unas keywords que son palabras compuestas o son palabras de 2 o 3 palabras. Fine. ¿Se recomiendan o es mejor o se recomienda mejor evitarlas? No, no, totalmente no. Porque son como doble bono, ¿no? Son muy específicas, sí. Ajá. Ajá, y tú puedes verlos acá. Electricity generation, economic costing, ¿ok? Algunos compuestos químicos, nombres científicos, claro que van a tener más de una palabra y está totalmente bien. Ok, gracias. Ajá. ¿Alguien más? Otra pregunta. En algunos journals, por ejemplo, he visto que solicitan un resumen interpretativo. Por ¿Ya? ejemplo, como el Journal de Dairy Science, ellos piden el journal interpretativo. Pero claro, eso no aparece en el paper publicado, pero Claro. esa información realmente ahora me pregunto, ¿dónde queda? ¿Para quién es? Para los revisores pares y para Okay. tomar una decisión rápida, ¿cierto? Porque el paper
tú envías el paper, ¿cierto? El editor jefe o editor asociado recibe eso, right? Y ellos tienen que decidir rechazar de inmediato, de frente, o enviar a los revisores pares. Entonces, por eso también, cuando sometemos, ¿cierto? Piden eso o piden highlights, porque van a tomar esa primera decisión en base de eso, ¿cierto? Es para tomar una decisión rápida. Eso. Gracias. Ujú. ¿Alguien más? Please. The floor is yours. No? Okay. Now, yo traté de hacer esto más claro que el agua, ¿cierto? Entonces, ojalá que quedara bastante claro y lo que yo quiero que ustedes hagan. ¿Ok? Now, si no es claro lo que es el producto, ok, por favor me dicen, all right? Porque es súper importante. Y no es tanto texto, son máximo 80 palabras o 75 palabras. Entonces, es bastante corto. All right? Now, les voy a dar unos minutitos, como les decía, unos 10, 15 minutos a hacer algo. All right? Y la primera persona que termina, boom. Oh, yeah, señorita o señora Giselle, por favor. Buenas noches. Una consulta, porque a veces siempre cuando se trabaja con resultados, a veces el artículo tiene un orden y demás, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si es vamos a decir que vamos a hacer una revisión de un tema X, entonces también llevaría esta misma estructura de, por ejemplo, puede ser una investigación sobre un tema que no se ha realizado en una área y se desea investigar para ver por decirlo así, vamos a investigar sobre un tema que no es una investigación que tiene resultados, sino que es una investigación de un tema. Y queremos saber por qué quisiéramos revisar la normativa que se está dando sobre ese tema a nivel nacional y demás, porque tiene repercusión para la producción agrícola o demás. Entonces, porque aquí los ejemplos que estoy observando son algunos pues que he visto, son resultados de investigaciones que se han hecho análisis de diferentes tipos. Entonces, me gustaría de repente que usted me ampliara, por ejemplo, cuando no es solamente una investigación con datos, con resultados de un análisis, sino que también pueda hacer de estos tipos de revisiones. No le escucho. ¿Me está hablando específicamente de una revisión de literatura? Sí, vamos a decir que deseo hacer una revisión de literatura para, como digo, para revisar de un tema X para ver la parte legal que se está realizando sobre un tema en especial. Por decir algo, por dar un ejemplo diferente a los que ya estoy observando que son de datos de análisis realizados, para ampliar de repente, tener otro tipo de ejemplo. Claro, ok. Well, específicamente su artículo es una revisión de literatura, una revisión de caso, un comentario. Revisión de literatura. Ok, es efectivamente una revisión de literatura, un literature review. Ajá, deseo para luego mismo, posteriormente cuando haga los análisis de laboratorio y demás, poder entonces tener una información básica para me ayude posteriormente a mis resultados, que me apoyen en mis resultados. No, sí, está clarito. Ok, hagamos ejemplos, hagamos un ejemplo en vivo
¿ok? De cómo haría highlights de una revisión de literatura, ¿ok? Dame un tema, cualquier tema. Voy a darle el que yo estoy trabajando. Por ejemplo, voy a trabajar en micotoxinas. En Micotoxinas. Voy a hablar sobre, vamos a decir, hongos. microtoxinas y, ¿me dijiste hongos? Sí, vamos a decir Ya. que que ese sea, le quitamos la R. Ok, perfect. O micotoxinas. Exactamente. Disculpe. Ya. Por gringo, Momento. pues. No, Right? sí, por Of ejemplo, course. me gustaría, por ejemplo, para poder ver cómo las diferencias, por ejemplo, porque me imagino que para mí es nuevo los highlights. Generalmente siempre había visto lo de abstract en adelante. Entonces me Claro. parece bastante interesante. Entonces, como ver la diferencia entre cuando se hace una revisión, cuando es un artículo de investigación como tal, Oh, yeah, y fine. tener diferentes ejemplos. Yeah, fine. Ok. Highlights sobre micotoxinas. Now, no soy micólogo, ni biólogo, ni mucho menos. Ok, o ni mucho más tampoco. All right. Entonces voy a inventar highlights. Ok. Ajá, sí. Nada más. Check it out. Tarea. Revisión. Ok, primer highlight. Ok, primer highlight. Revisión de literatura sobre micotoxinas provenientes de, voy a inventar un nombre científico, Ok. ok, S. colibrí, ok, en Ok. producción láctea, Ujú. ok, primer highlight, ok, Ujú. segunda De hecho, highlight, entonces, eso es lo que usted nos presenta, que por ejemplo, de mi primer highlight tiene que estar ligado entonces con el título. exactamente, Ujú. yes, En exactamente, ese mismo orden vamos sacando los highlights, ¿verdad? Ya, exactamente, ya sea una investigación de revisión literaria o sea sean resultados de mi investigación per se como tal, mi primer highlight siempre tiene que estar ligado con mi título. Eso sería lo primero que tengo que hacer. Ah, ok. exactamente. Y comunica también, si ves acá, comunica también lo que tú hiciste, ¿cierto? Exactamente lo que es, ¿cierto? Es una revisión de literatura. ¿Ok? Ok. Segundo highlight. Entonces podemos decir también que el primer highlight, además de ser parte de mi título, define el tipo de artículo que tengo. Absolutely. Yeah. Por supuesto, con más importancia cuando sea un literature review, ¿cierto? Porque esto sería el título del paper, entonces sería micotoxinas provenientes de S. colibrí en lácteos. Una revisión sistemática. Ahí está el título del paper. Listo. ¿Cierto? Ok. Ahí está el título. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, entonces mi segundo, déjeme buscar que aquí lo tenía anotado. Segundo highlight. Highlight. Segundo highlight. Poca información sobre S. colibrí en producción láctea. Punto. Right? Punto. Ahí es lo que usted dice, ¿por qué o cómo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Sería... Claro, poca información. Ok. En producción láctea, un patógeno causante de molestia estomacal. Uh-huh. Punto. Listo. ¿Ok? Tercer highlight. ¿Ok? Para revisión de literatura. Ojo. ¿Ok? Ajá. Artículos utilizados de bases de datos Scopus y Web of Science. ¿Ok?
Por eso le preguntaba, porque me imaginaba que tenía que haber alguna diferencia en cada uno de los tipos de artículos que se presentan. No, debería existir algo para diferenciarlo desde que leemos los highlights. Claro, exactamente. Ok. ¿Sabes? Entonces acá, siguiendo los métodos, ¿cierto? Un total de 18 artículos utilizados de base de datos Scopus y Web of Science. ¿Ok? Esa es Now, la metodología. Ese highlight va ligado con la metodología. claro, claro, Ya. exactamente. Ahora vienen resultados, ¿cierto? Ahora tengo que inventar resultados. Inventar resultados. Ajá. ¿Ok? Es Colibri ha sido, ha demostrado prevalencia alta en distintos tipos de producción láctea, notable en yogures. ¿Ok? Literatura deja un knowledge gap, okay, o lago de conocimiento, o cierta falta de conocimiento, nicho de conocimiento, un knowledge gap sobre la prevención de ese colibri en producción láctea. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Ujú. Estos son los resultados, ¿cierto? Ups. Resultados, ¿cierto? La información, ¿cierto? ¿Cuál es la conclusión que sacaste de la revisión de literatura? Right? Que, ¿cierto? Alta prevalencia en distintos tipos de lácteos, pero, ¿cierto? En todos estos artículos que revisamos, más prevalente en producción de yogures. Ok, fantástico. Right? Now, ¿cuál es la implicancia para futuras investigaciones? ¿Cierto? Que deja un lago de conocimiento, un hoyo de conocimiento sobre la prevención, ¿cierto? La prevención de ese colibrí. Right? Entonces, futuras investigaciones, esto nos dice que cuál sería un tema importante para una investigación experimental, que sería el próximo paso, ¿cierto? Después de un literature review, right? ¿Cómo lo dejaríamos o cuál sería la línea de investigación o dónde apuntaríamos? Boom, prevención. ¿Ok? Porque revisamos todos estos papers, encontramos prevalencia, ¿ok? Hay ese colibrí en la producción láctea, pero ¿sabes qué? No encontramos ningún paper o hay escasos papers sobre la prevención. Entonces, futuras investigaciones deben enfocarse en la prevención de ese colibrí en producción láctea, notablemente en yogures. Ready. Muchas gracias. All right. Now, si aconsejo escribir literature reviews, absolutely. Okay. En algún momento, yo creo que es un excelente ejercicio que todas y todos escriban un literature review. Entonces, agradezco además su comentario porque es totalmente relevante además. Y cualquier otra pregunta, right? No dude en decirme. ¿Ok? Estimado Rubén. Sí, listo. Si se puede, me gustaría compartir con ustedes algo en lo que estoy trabajando. Fine. Y ya que estamos en el marco de este ejercicio, me gustaría compartirles algo brevemente. Pues, si me habilitan, por favor, pues creo que no puedo compartir. Ya, de inmediato. All right. Ya. Ajá, gracias. Vamos a ver. Creo que lo tengo acá. Bueno, espero que esté por lo menos dentro de lo que han pedido, ¿no? Entonces, el título de este trabajo, que de hecho es un trabajo real en el cual estoy trabajando ahora mismo con el doctor Alonso Santos Murgas de la Universidad de Panamá,
lleva por título tentativo Nuevo registro de parasitoide ófago de Arilus gallus, que es un chinche depredador de la familia Redúvide, en Chiriquí, Panamá. Bien, ahí estamos los dos autores, ¿no? Alonso y mi persona, con la respectiva afiliación. Bueno, faltó el numerito en la afiliación, pero eso se puede colocar. Como palabras clave, va chinches asesinas, control biológico, Neorrhizia albipes, que es el nombre del parasitoide que se encontró, y Redúvide, que es la familia a la cual pertenecen las chinches asesinas. Y ahí están las keywords en inglés, que serían las equivalentes, ¿no? Assassin Bugs, Biological Control, y los nombres científicos que no van a cambiar porque obviamente es el mismo el lenguaje científico. Bueno, como highlights, lo que pude identificar rápidamente el trabajo fue que esto representa un nuevo registro para Panamá del parasitismo de Neorrhizia albipes sobre huevos de Arilus gallus. Lo que pasa, para ponerlos un poco en contexto, estos chinches en países como Colombia los están considerando como parte de las estrategias de control biológico por conservación en el cultivo de café. Entonces, llama la atención pues ver que hay un registro de este parasitoide en particular porque no hay mucha literatura donde esté documentado el parasitismo sobre esa especie en particular que es Arilus gallus. De allí, otro highlight sería que se realizaron observaciones conductuales, biológicas y ecológicas del parasitoide al parasitar los huevos. O sea, eso es algo que por lo menos a Alonso le gusta hacer bastante, que él se queda fijo viendo todo el comportamiento del animal, entonces todo eso fue registrado y documentado. Y un tercer highlight que es que este trabajo confirma la importancia de las interacciones tróficas en las estrategias como el control biológico por conservación. Se puede decir que el control biológico por conservación es ya la nueva ola, ya que primero comenzamos con el clásico, que era introducir especies exóticas, luego pasamos al multiplicativo, que es recoger del ambiente especies nativas y multiplicarlas en laboratorio, que de eso hay trabajos que se hacen en el IDIAP, pero ahora hay una tercera tendencia que es por conservación, que es adecuar el ambiente para que los animales de manera natural se puedan establecer y multiplicar y contribuyan de alguna manera con el equilibrio. Bueno, eso es lo que pude preparar. Espero que se adecue a lo que usted ha pedido. Yeah, perfect. No, sí, me encantó. Mira, algunas cosas podrían faltar. Como son 3 a 5 líneas, ¿cierto? Agregaría uno más sobre quizás la muestra, ¿cierto? Por ejemplo, se realizaron observaciones conductuales biológicas al parasitar los huevos, ¿cierto? ¿Cuántos ejemplares, por cuánto tiempo? Okay. Eso quizás podría ser un cuarto highlight. Okay. Okay. Un quinto highlight, okay, podría ser alineamientos para futuras investigaciones o estudios, ¿cierto? Sí, lo curioso es que, bueno, antes de seguir, creo que Aldair alzó la mano. Creo que no sé si me quiere hacer una pregunta o quiere comentar algo. No, es que alcé la mano para participar después de ti, Rubén. Ah, ok, listo. Gracias. Yeah, okay. Bueno, mira, en cuanto a lo que menciona acá el profesor, bueno, la verdad es que este hallazgo fue algo bastante inusual y fue, digamos, una observación que se hizo en la reserva de Fortuna, que es un área protegida. Entonces, tengo entendido, de acuerdo a la información que hemos trabajado con Alonso, que eso fue, digamos, un hallazgo que él observó y básicamente lo que pudo recuperar fue un clúster de huevos. Y eso fue lo que se recuperó también en laboratorio, algunos especímenes adultos, que fueron los que permitieron confirmar la identificación de parasitoides. Entonces ahí sí, digamos que un highlight que sí pienso que debo colocar es la urgencia de ampliar el muestreo o el esfuerzo de muestreo, porque esto es un hallazgo en realidad, como se dice, de una sola toma, una sola observación en campo que se tuvo, pero creo que no deja de ser meritorio publicarlo o darlo a conocer, pero sí, entonces habría que hacer como un highlight extra, eso que usted menciona, de intensificar el esfuerzo de
de monitoreo o de colecta. Right. Eso es implicancias para la práctica, simplemente. Ya, no, sí, Correcto. fantástico. No, fantástico. Great. Gracias. Llámame Aldair. Ok, voy a compartir lo que trabajé rapidito aquí. Bien. Creo que es este. Sí. Ok. Bueno, el título del trabajo sería Descripción de la actividad vascular de la trimetacidina en anillos de aorta de rata. La trimetacidina es un fármaco que es un antianginoso y su efecto se dice, el mecanismo de acción es por inhibición de la beta oxidación de los ácidos grasos en el corazón, lo que ayuda a que se utilice más en el corazón el metabolismo de los glúcidos, de la glucosa, fomentando que se tenga la energía de una manera más rápida y que el daño asociado de la isquemia y la reperfusión no sea mayor, como se ha visto cuando se mantiene la betoxidación. Ese es más o menos como el principio del fármaco. Perfecto. Entonces, los highlights del estudio sería que este estudio describe la actividad vascular de la trimetacidina en anillos de aorta de ratón. ¿Y por qué ese es nuestro primer highlight? Porque desde este fármaco tiene bastante tiempo en el mercado, se comercializa como antianginoso, pero de una de las derivaciones protocolares, un estudio más grande, se decidió evaluar individualmente y en conjunto la actividad vascular de la trimetacidina y hicimos la búsqueda de si ya se había evaluado y eso, y nos llamó poderosamente la atención que desde 1970 y algo hasta el 2021 solo hay 36 artículos publicados. Okay. Y ninguno aborda específicamente este tema como tal, como lo estamos abordando nosotros. Perfect. Y de los últimos 10 años solo hay 17 artículos publicados. Entonces creo que un highlight sería resaltar eso, que vamos a describir como tal, va a ser estudios que describan realmente la actividad de la trimetacidina. Great. Que es nuestro segundo highlight, que hay poca información de la actividad vascular. El tercer highlight, lo que trato de decir, pero es que no encuentro palabras o no sé la forma como expresarlo, pero lo que trato de decir es como las metodologías que se utilizaron. Hay muchas más, pero solo puse estas tres porque realmente no estoy seguro cuáles realmente vayan a quedar en el artículo final, porque hay muchas derivaciones protocolares que se hicieron. Entonces, bueno, puse como las más generales, que es una curva de dosis respuesta a trimetacidina, para ver si ella era capaz de causar una vasorelajación directa, una curva dosis respuesta a noradrenalina en presencia de trimetacidina, y aquí lo que vamos a ver es si la trimetacidina es capaz de afectar la contracción inducida por noradrenalina, y una curva dosis respuesta a acetilcolina en presencia de trimetacidina, y vamos a ver si la trimetacidina es capaz de potenciar los efectos vasodilatadores de la acetilcolina. Si hubiéramos encontrado efecto en cada uno en alguno de estos tres protocolos, nos podría dar como la base para justificar su uso en algún otro tipo de enfermedad, por ejemplo, la hipertensión arterial, o fundamentar también la utilidad o reforzar la utilidad clínica como tal, porque si se utiliza como antianginoso, ¿verdad? Podríamos demostrar o proceder a hacer estudios en arterias coronarias para ver si este efecto se mantiene también en arterias coronarias de ratas, en este caso. Okay. Y bueno, lo que encontramos fue que la trimetacidina no es capaz de causar no tiene la capacidad de vasorelajar la aorta de la rata, tampoco es capaz de potenciar los efectos de la acetilcolina como vasorelajador, pero sí afecta la contracción inducida por noradrenalina. Y bueno, esos serían como los highlights, más o menos lo que yo creo o de lo que yo veo que puedo poner en el artículo. Todavía no estoy seguro si todo se puede poner. Y de palabras clave sería la actividad vascular, trimetacidina, anillos de aorta y rata. Y bueno, lo que está en inglés solo lo traduje y ya. No, it's fine.
Fantastic. It's great. Okay, great. No, sí, nada que decir. Mira, totalmente de acuerdo. Ok, entonces, no, bien. Captaron, parece que en la dos, ustedes dos captaron súper bien. Entonces, ojalá que todos sean, como decimos en Chile, tan capo. ¿Ah? Entonces, Casi cracks. tan cracks. Yeah, exactly. Okay, so, now, eso es exactamente lo que hicieron los compañeros en este momento. Ok, exactamente eso es lo que quiero hacer el día miércoles con ustedes. Mañana están con Marcos, van a hacer algo totalmente distinto. Ok, hemos estado preparando harto, mucho. Ok, entonces, eso, y si ven, ok, los tiempos de esta clase, por suerte, fueron bastante justos. Entonces la planificación funcionó. All right? Entonces mañana están con Marcos, van a hablar algo totalmente distinto. Vuelven conmigo el miércoles y lo que hicieron los compañeros, vamos a hacer eso, ojalá cada uno de ustedes, y ustedes pueden aportar, ok, a la discusión, ok. Si hay gente de la misma disciplina, ojalá que pueden aportar cosas técnicas, que también siempre es interesante, ok. Armar una discusión, una pelea, ok. Entonces, eso sería por el momento, all right. Muchas gracias, excelente participación. All right. Una pregunta, disculpa que te interrumpa. Yeah. Esto hay que subirlo a la carpeta del Drive. Yes. ¿Lo hicimos hoy? Ok. Yes, totalmente, sí, hay que subirlo. ¿Ok? Ya. Entonces, no, excelente. Ok, excelentes ejemplos de sí, cómo se debe hacer la cosa. Ustedes, muy bien. Entonces, les agradezco su participación y salvo alguna otra pregunta, yo tengo un amigo acá en Chile, me dices casi cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, ustedes, salvo casi cualquier otra consulta o duda, les deseo muy buenas noches y nos vemos el miércoles. Ustedes tienen sus highlights listos y vamos a hacer el mini peer review. ¿Ok? Y obviamente en camino, ¿ok? Por eso existe el chat. Manda un chat, un mensajito, ¿ok? Somos 3 de la empresa que estamos revisando el chat, entonces estamos atentos a sus comentarios y Hola. feedback. No sé si aún se puede presentar algo. Miércoles. El miércoles. Ah, ok. Miércoles, Vale. sí o sí. All right? Gracias. Ok. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos el miércoles. Buenas noches. Buenas noches. Chaito.